Es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con los precios en Airbnb, desde cómo establecer un precio para nuestro alojamiento a cómo modificarlo o establecer algunos descuentos que nos ofrece la plataforma. Bien, en primer lugar vamos a ver cómo establecer un precio para nuestro alojamiento. Y es súper sencillo. Solo tenemos que hacer una búsqueda en Airbnb de un alojamiento similar al nuestro, ¿vale? En cuanto al número de habitaciones y en cuanto a servicios que ofrezcamos en la misma localidad donde se encuentra nuestro alojamiento. Esto nos dará un listado de alojamientos que nos mostrarán unos precios que nos van a dar pistas, ¿vale? Para establecer nuestro precio. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con un ejemplo en directo. Nos vamos a Airbnb, ¿vale? Nos quedamos en modo huésped. Vamos a hacer una búsqueda en La Matanza de Centejo, donde yo tengo un alojamiento del 16 al 22 y para 2 huéspedes. Después modificaremos y añadiremos algunos parámetros para afinar un poquito más. Bueno, ya vemos aquí que nos salen algunos alojamientos con sus precios, ¿vale? Pero para ser un poquito más precisos, venga, vamos a añadir algunos filtros. Alojamiento entero, porque yo ofrezco un alojamiento entero. Cancelación gratuita, porque yo ofrezco cancelación gratuita. Piscina no, primera línea de playa no. Wi-Fi o Wi-Fi también, porque yo ofrezco Wi-Fi, ¿vale? Y aquí nos ofrece lavadora. Aquí en más filtros podíamos añadir algunos otros filtros, pero con esto creo que son suficientes. Y aquí empezamos a ver ya alojamientos y precios de alojamientos por noche, ¿vale? Y con esto ya nos podemos hacer una idea de qué precio podemos poner a nuestro alojamiento, ¿vale? Lo cierto es que es muy simple. No obstante, nosotros podemos poner el precio que queramos en nuestro alojamiento, después el mercado nos va a situar en nuestro sitio, ¿vale? Bien, ¿cómo modificar precios cómo modificar precios en el calendario? Ya lo habíamos explicado cuando vimos el vídeo, cuando hicimos el vídeo de manejar el calendario de Airbnb, que se los daré por algún lado, alguna tarjetita, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo. Vamos otra vez para que lo vean bien en airbnb.es, ¿vale? ¿Y por qué vamos a querer modificar el precio del calendario? Evidentemente porque hay temporadas altas y temporadas bajas. Y vamos a tener que estar jugando constantemente con los precios, ¿vale? Para optimizar el mayor número de reservas posible, ¿vale? En airbnb.com.es nos vamos esta vez en modo anfitrión, ¿vale? Y entramos en el calendario. Vamos a unas fechas que estén libres, por ejemplo el mes de agosto, ¿vale? Vamos a modificar, es muy sencillo. Como les dije, ya se los habíamos explicado en el vídeo que hicimos del calendario, que se los dejo en alguna notita por algún lado, ¿vale? Pero seleccionamos fechas, ¿vale? Y aquí podemos modificar el precio. Vamos a poner 50 euros, ¿vale? Seleccionamos y vemos que cambia directamente a 50. Vamos a dejarlo como estaba. 70, vale, lo dejamos como estaba. Aquí también tenemos esto podemos hacer seleccionando desde un solo día, modificar el precio, o seleccionando el mes completo o lo que queramos, ¿vale? Podemos hacerlo igual. También vemos que aquí tenemos los precios que recomienda Airbnb para estas fechas, ¿vale? Que pinchándolos nos da ya los precios recomendados y podemos darle aquí al botón verde, utilizar los precios recomendados y se cambiaría automáticamente. Pero vamos a dejarlo como está, ¿vale? Esto sería la manera de modificar los precios desde el calendario, ¿vale? Que yo les recomiendo siempre estar pendiente un poquito del calendario para ir jugando arriba y abajo con los precios, siempre mirando también los precios recomendados que ofrece Airbnb, porque ya les digo, si ponemos los precios recomendados que ofrece la plataforma, ¿vale? Es muy probable que tengamos más posibilidades de obtener reservas porque ya los tienen muy optimizados, ¿vale? Vámonos de aquí y vámonos a ver cómo establecer bueno, todo lo que tiene que ver con los precios desde el menú de configuración, ¿vale? Para hacerlo, lo mismo, ya estamos en la parte de administración, de hosting, ¿vale? Pero para que lo vean, vamos aquí, modo anfitrión, desde airbnb.com. La URL es airbnb.es.com/hosting, como ustedes quieran, .es aquí de España, .com global, ven que funciona igual. Vamos a cambiar esto por .com y funciona igual, me redirige al .es, ¿de acuerdo? Y aquí en este caso habría que ir a anuncios, seleccionar el anuncio, ¿vale? Y aquí en el menú de la izquierda,
¿vale? Precios y disponibilidad. Precios y disponibilidad, aquí vemos precios, este es el precio, esto es como verán los huéspedes, el- la previsualización de los precios, ¿vale? Para los huéspedes. Y aquí vemos el precio base. Este es el precio que establecimos cuando configuramos el anuncio la primera vez, ¿vale? Y este precio va a ocupar todo el calendario si no lo hemos tocado, ¿de acuerdo? Importante, una vez establecido el precio base, modificarlo al alza o a la baja en función de las temporadas, ¿vale? Aquí podemos modificar la moneda de los anuncios y aquí los descuentos, que es a lo que veníamos. Vale, aquí podemos establecer descuentos semanales, editando, establecer un descuento semanal. Aquí podemos un número que será un porcentaje de descuento, un 5%. Vale, le damos a guardar y todas las personas que reserven 7 o más días tendrán un 5% de descuento. Vale, ellos también consejo 17%. Yo no soy partidario de descuentos, ¿vale? Por lo tanto, no voy a añadir. También podemos establecer, bueno, el descuento semanal, se pueden establecer descuentos personalizados por una semana en concreto, ¿vale? Podemos añadir y, por ejemplo, decir que la semana del 8 de agosto al 14 de agosto, el precio global, ¿vale? No es el precio por noche, sino el precio de la semana completa puede ser de 500 euros. Esto en realidad no es un descuento, ¿no? Porque normalmente la semana cuesta menos de 500 euros en mis alojamientos, pero bueno, podríamos establecer un precio más bajo del que costaría el precio noche, ¿vale? En este caso lo voy a dejar, lo voy a eliminar y cancelar, ¿vale? También podemos establecer descuentos mensuales, ¿vale? Lo mismo que el descuento semanal, estableciendo un porcentaje aquí. Airbnb nos dice que el 42%, esto me parece una locura, pero bueno, podemos establecer un 20% si queremos, ¿vale? Y aquí vemos que el precio por mes de un 20% de descuento es de 1.300 euros. Yo prefiero modificar fechas en el calendario, la alza y la baja, antes que estar con descuentos, ¿vale? Pero bueno, que sepan que existe la posibilidad de establecer descuentos. También podemos establecer un precio personalizado por un mes concreto. A lo mejor el mes de agosto, queremos que el mes de agosto completo cueste 3.000 euros, ¿vale? Esto tampoco sería un descuento porque no cuesta, pero a lo mejor lo dejamos en 1.500, ¿no? Y la gente que reserve 28 noches, su precio va a ser 1.500, cuando quizás si lo hicieses del calendario normal y no estuviese establecido este descuento, pues calculen 70, que es el precio, 70 por 28, 1.900 euros, ¿vale? Entonces estaría un descuento de 200, 300 euros aproximadamente, ¿no? 400. Eliminar, vale. Descuentos por la duración de estancias personalizados, ¿vale? Podemos poner, aquí nos da la opción de elegir 8 semanas o 12 semanas y establecer un descuento para la gente que se quede ese tiempo, ¿vale? Y también descuento de reservas anticipadas. Esto quiere decir que si la gente reserva, pues podemos poner 2 meses antes de la llegada, podemos establecer un descuento del 20%, ¿vale? Porque, bueno, queremos incentivar que la gente reserve con tiempo para tener nuestro calendario. Es posible también hacerlo. Como ya les digo, no soy partidario de establecer descuentos porque después los establezco y me olvido de ellos, ¿vale? Y cuando reservan me llevo un chasco, digo, ¿y por qué? Pero bueno, no pasa nada, si quieren hacerlo, están en su perfecto derecho y puede que funcionen, porque bueno, es una herramienta de marketing más, ¿no? Y se ve el precio tachado, ¿vale? El precio real tachado y el precio con descuento, bueno, y puede funcionar. También se pueden establecer descuentos de última hora, ¿vale? Días antes de la llegada comienza el descuento, pues para gente que, no sé, estamos apurados quizás por algunos días que no tenemos cubiertos en el calendario, queremos establecer ese descuento, ¿vale? Y se acercan esos días, pues no sé, si días antes de la llegada, un día antes de la llegada, podemos hacer un 20% de gente que reserva a última hora, ¿vale? Tampoco, vamos a eliminarlo. Y vamos a guardar todo esto.
Y esto es todo con respecto a los precios. Espero que haya quedado claro. No obstante, quedo a su disposición en mi enlace de embajador de Airbnb, también en los comentarios del anuncio. Comenten lo que necesiten aprender, o si quieren que haga algún vídeo específico, también díganmelo, que estaré encantado de ayudarles. ¿De acuerdo? Venga, hasta el próximo vídeo. Chao.